¿Alguna vez has abierto una Biblia y has sentido que podría faltar algo? ¿Y si te dijera que existen libros enteros, textos que alguna vez fueron considerados sagrados por muchas comunidades, que simplemente no están ahí? Porque estos escritos antiguos, como el libro de Enoc o el Evangelio de María, fueron finalmente excluidos del canon bíblico. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante para desenterrar los libros perdidos de la Biblia y descubrir las razones detrás de su exclusión. Vamos a explorar las batallas históricas y los debates teológicos que moldearon las escrituras tal como las conocemos hoy. Descubriremos las historias detrás de estos textos perdidos y las poderosas razones por las que nunca llegaron a formar parte de la versión final que la mayoría de nosotros tenemos en casa. Prepárate para cuestionar lo que creías saber sobre cómo se formó la Biblia. Para entender por qué algunos libros fueron excluidos, primero debemos comprender qué es el canon bíblico. La palabra canon proviene del griego kanan, que significa vara de medir o regla. En este contexto, se refiere a la colección de libros que una comunidad religiosa considera autoritativos y divinamente inspirados. La formación de este canon no fue un evento único, sino un proceso largo y complejo que se extendió por siglos. Desde el principio, existieron muchos más textos de los que finalmente se incluyeron. Había evangelios, epístolas, apocalipsis y libros de sabiduría que circulaban entre las primeras comunidades judías y cristianas. Algunos eran muy populares a nivel local, mientras que otros tenían un alcance más amplio. Entonces, ¿cómo decidieron qué incluir y qué dejar fuera? Los criterios para la canonización eran estrictos. Uno de los factores más importantes era la apostolicidad, es decir, el texto fue escrito por un apóstol o alguien directamente conectado con uno. Se creía que la enseñanza apostólica era la más auténtica. Por ejemplo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron aceptados porque se creía que tenían un vínculo directo con los apóstoles. Otro criterio era la ortodoxia. El contenido del libro se alineaba con la fe y la doctrina aceptada por la mayoría de la iglesia primitiva. Textos que presentaban ideas consideradas heréticas, como las corrientes gnósticas, fueron rechazados. El gnosticismo, por ejemplo, enseñaba que la salvación se obtenía a través de un conocimiento secreto, o gnosis, y a menudo presentaba una visión del mundo material como malvado creado por un dios inferior, lo cual contradecía la doctrina de la creación en el Génesis y la bondad del mundo creado por un único Dios. La antigüedad también jugaba un papel. Los textos debían remontarse al periodo apostólico. Escritos posteriores, aunque pudieran contener enseñanzas valiosas, no se consideraban parte de la revelación original. Finalmente, el criterio de la aceptación universal era crucial. El libro era leído y aceptado por la mayoría de las iglesias en todo el mundo conocido. Si un texto solo era popular en una pequeña región, era menos probable que fuera incluido en el canon universal. Ahora, hablemos de algunos de estos libros perdidos, a menudo llamados apócrifos o deuterocanónicos. El término apócrifo significa oculto y se refiere a una serie de escritos que están presentes en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, pero no en el canon hebreo. Libros como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y los libros de los Macabeos forman parte de este grupo. La Iglesia Católica y la Ortodoxa Oriental consideran estos libros como deuterocanónicos, es decir, un segundo canon, y los incluyen en sus Biblias. Cuentan historias fascinantes. Por ejemplo, el libro de Tobías narra la historia de un hombre piadoso cuya fe es probada y es ayudado por el arcángel Rafael en una aventura que involucra demonios y curaciones milagrosas. El primer libro de los Macabeos es un relato histórico crucial sobre la revuelta judía contra el imperio seleucida. Sin embargo, durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, líderes como Martín Lutero decidieron seguir el canon hebreo para el Antiguo Testamento. Argumentaron que, dado que estos libros no estaban en la Biblia hebrea original, no debían tener la misma autoridad que los demás. Por eso, las Biblias protestantes suelen omitir estos libros o agruparlos en una sección separada llamada apócrifos, considerándolos útiles para la lectura, pero no para establecer doctrina. Pero más allá de los apócrifos, hay otros textos que fueron excluidos por razones doctrinales más profundas. Estos son los llamados pseudoepígrafos, escritos atribuidos falsamente a figuras bíblicas. Uno de los más famosos es el libro de Enoc. Este texto, mencionado en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, es un libro apocalíptico que detalla el viaje de Enoc
a través de los cielos, sus visiones sobre ángeles caídos, gigantes y el juicio final. Aunque fue muy influyente en el pensamiento judío y cristiano primitivo, su contenido fantástico y sus elaboradas descripciones de ángeles y demonios lo hicieron controvertido. La Iglesia Etíope Ortodoxa es una de las pocas que lo incluye en su canon bíblico hasta el día de hoy, pero la mayoría de las tradiciones cristianas lo dejaron fuera, preocupadas por su enfoque en la especulación cosmológica, más que en la historia de la salvación centrada en Cristo. Otro grupo fascinante de textos excluidos son los evangelios gnósticos, descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Estos incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, a diferencia de los 4 evangelios canónicos que narran la vida, muerte y resurrección de Jesús en un formato de biografía histórica. Estos textos se centran en las enseñanzas secretas de Jesús. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no es una narrativa. Es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús en algunos. Son similares a los que encontramos en los evangelios canónicos, pero otros son muy diferentes, con un claro sabor gnóstico que enfatiza el autoconocimiento y la chispa divina dentro de cada persona. Frases como, el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor reflejan esta perspectiva. El Evangelio de María presenta a María Magdalena como una discípula destacada, a quien Jesús le reveló enseñanzas especiales que no compartió con los apóstoles varones. El texto describe la tensión entre ella y Pedro, quien cuestiona su autoridad. Estos evangelios fueron excluidos principalmente porque su teología gnóstica contradecía la doctrina central de la Iglesia. La idea de un conocimiento secreto reservado para unos pocos chocaba con el mensaje universal del Evangelio, y la representación de Jesús y la salvación era radicalmente diferente. Entonces, la decisión de qué libros incluir en la Biblia no fue arbitraria. Fue un proceso largo, guiado por la teología, la historia y la práctica de la comunidad. Los líderes de la Iglesia primitiva buscaron preservar lo que consideraban el testimonio más fiel y auténtico de la revelación de Dios, especialmente en la persona de Jesucristo. Los textos que presentaban teologías divergentes, que tenían un origen incierto o que no eran ampliamente aceptados, fueron dejados de lado. La exclusión de estos libros no significa que no tengan valor. Al contrario, nos ofrecen una ventana increíble a la diversidad del pensamiento religioso en la antigüedad. Nos muestran que el cristianismo primitivo no era monolítico, sino un mosaico vibrante de creencias y comunidades, cada una luchando por entender el significado de Jesús y su mensaje. Estudiar estos textos nos ayuda a comprender mejor el contexto histórico y teológico en el que se formó el cristianismo que conocemos hoy. Imagina las discusiones en los concilios de la Iglesia, como el concilio de Aifona o el de Cartago a finales del siglo IV, donde se debatieron estas listas de libros. Eran momentos de intensa deliberación teológica, donde el futuro de la fe cristiana estaba en juego. Las decisiones tomadas en esos concilios han tenido un impacto profundo y duradero en la civilización occidental y en la vida de miles de millones de personas. Así que, la próxima vez que veas una referencia al libro de Enoc o al Evangelio de Tomás, no los descartes como simples falsificaciones. Míralos como ecos de un pasado complejo, testimonios de caminos teológicos que no se tomaron. Son piezas de un rompecabezas histórico que nos ayudan a entender por qué la Biblia es como es. No son libros perdidos en el sentido de que desaparecieron por completo, sino que fueron excluidos deliberadamente de una colección específica por razones específicas. Al final, la historia del canon bíblico es una historia humana, una historia de fe, de debate, de comunidad y de la búsqueda incesante de la verdad divina. Nos recuerda que las tradiciones religiosas son vivas, moldeadas por la historia y la interpretación, y nos invita a seguir explorando, a seguir preguntando y a seguir maravillándonos con la riqueza y la complejidad de estos textos antiguos que han moldeado nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los libros olvidados de la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Crees que algunos de estos libros deberían haber sido incluidos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer lo que piensas. Y si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre los misterios de la historia y la religión, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.